Como veíamos en semanas anteriores, de los vínculos familiares surgen derechos y obligaciones. Y como la semana previa hablábamos del tema de la filiación, que surge de ese momento del reconocimiento y la respectiva inscripción con los apellidos, en este caso del padre o en su caso la madre, en el registro civil, de ahí se van a derivar derechos y obligaciones que el día de hoy eh, haremos la presentación correspondiente y además vamos a establecer qué es el parentesco, pero de conformidad con la ley. En virtud que por el parentesco existen algunas limitantes y prohibiciones que deberían de cumplirse. Vamos a iniciar indicando que patria potestad para Brañas es ese conjunto de preceptos normativos cuyo objetivo, que son de orden público, cuyo objetivo es la protección que necesita dar a favor de quien la tiene. En ese sentido, tenemos que recordar, ¿verdad?, que es aplicable esa protección a los hijos menores de edad, en virtud que los mismos no tienen representación. Entonces, podemos decir que la patria potestad es la representación que ejercitan los menores, de los padres de sus menores hijos, ¿sí? En el artículo 252 está establecido que la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecen bajo patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. ¿Por qué? Porque así como los menores de edad no pueden actuar en nombre propio en la vida civil, tampoco lo hacen aquellos que están declarados en estado de interdicción. En ese sentido, va a ser necesario que quien represente a esos menores lo haga en el ejercicio de la patria potestad. Tenemos que recordar que el antepasado del tema tanto de mujeres como de menores de edad es que eran propiedad de, ya, o así, en unos periodos históricos se consideró. Sin embargo, con el surgimiento del derecho, el reconocimiento de derechos y obligaciones, pues también surge la regulación. Y es en ese sentido en el que los hijos necesitan entonces ejercitar derechos, pueden ellos llegar a ser sujetos de derechos, pero también de obligaciones. Pero cuando hablamos de derechos, imaginémonos también que un menor de edad también puede ser propietario de un bien, ¿ya? Puede suceder que un abuelo entregue un bien en favor de un menor. Pero entonces, ¿quién actúa cuando ese menor tiene que, por ejemplo, comparecer en alguna petición, en una demanda de pensión alimenticia, por ejemplo? El menor no puede porque no puede ejercitar por sí mismo sus derechos civiles. En ese sentido, es necesario que lo hagan quienes lo representan. Y en el caso de los menores de edad o aquellos declarados en estado de interdicción, los que ejercen esa representación son los padres, como ya escuchábamos. Entonces, la patria potestad viene de esa facultad que los padres tienen de representar a los hijos hasta que ellos lleguen a la mayoría de edad y puedan en nombre propio hacerlo. En el artículo 190, perdón, 252 está previsto en el Código Civil lo relativo a la patria potestad sobre quienes se ejerce, como les decía, ¿verdad? Puede ser, o es, mejor dicho, cuando los padres están casados o unidos de hecho sobre hijos menores de edad, exclusivamente a los padres. Cuando los padres tienen alguna situación donde ya no están juntos, etcétera, va a ser en cuyo poder se encuentre el hijo. Porque recuerden ustedes que
cuando una persona actúa en nombre propio, tiene que presentar el documento con el cual acredita la representación. Por ejemplo, un representante legal no puede actuar si no tiene un nombramiento. Un funcionario público no puede ejercer su función si no cuenta con un nombramiento o, en su caso, un contrato o lo que corresponda. En ese sentido, acá el documento que acredita la representación es esa certificación de partida de nacimiento del menor, donde acredita que es o son los padres del mismo. O en su caso, si fuera una persona declarada en estado de interdicción, pues va a ser esa resolución donde se establece la interdicción de una persona. Es por ello que en el artículo 253 establece también que el padre y la madre, aquí ya vienen derechos derivados de esa patria potestad, porque la patria potestad no es solo para decir aquí vengo y represento, sino para ejercer dominio, llamémosle así, sobre los menores. Y en ese sentido, en el artículo 253 está establecido que el padre y la madre, escuchemos bien, están obligados a cuidar, sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos, corregirlos, ojo, empleando medios prudentes de disciplina, y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. Entonces, cuando ya surge cualquier inconveniente donde no se está ejerciendo el cuidado que por ley corresponde a los padres hacia los hijos, pues ya hay intervención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en los últimos años se han emitido normativas que están enfocadas hacia la protección de los menores. También se ha emitido normativa que trata de evitar la comisión de ilícitos hacia ellos. Y es tan ilícito una agresión, ¿verdad? Física, por ejemplo, como un abandono. Lo que pasa es que los abandonos en nuestro país tal vez no se persiguen de la misma forma que se persiguen otras situaciones penales, ¿verdad? Pero en ese sentido, en el artículo 253, ustedes acaban de escuchar lo que está establecido y ese nivel de protección que puede en algunos casos ser punible ese abandono, ¿verdad? En materia penal ustedes van a estudiar qué delitos serían aplicables en este caso, ¿verdad? También cuando uno se especializa en materia de niñez y adolescencia, también se habla de esos temas, en los temas de familia, ¿verdad? Porque hay otras normas que también van tendientes a esta protección. Pero la patria potestad es la que tienen que ejercer entonces los padres hacia sus menores hijos. También la representación de un menor o de un discapacitado comprende el derecho a representarlos legalmente, que era lo que inicialmente es la figura de la patria potestad, ¿verdad? No solo es ejercer ese rol de padres, sino también ejercer la representación legal de los menores o los incapacitados en todos los actos de la vida civil. ¿Qué actos de la vida civil? Todo aquello donde se ejerzan derechos o se ejerciten obligaciones. En ese sentido, un menor puede comprar una propiedad, un menor puede recibir una propiedad, pero no puede él hacerlo por sí mismo, lo tendrán que representar sus padres. Entonces, ellos tendrán la representación por ley de todos los actos civiles que el menor o el incapaz ejercite. También algo que es muy importante, la administración de esos bienes. No tiene que ver solo con el tema de la propiedad, ¿verdad? Representarlo en esas situaciones, sino también en administrarlos. Y dentro de esa administración, pues van a surgir muchas variantes, ¿verdad? Puede ser que un menor le hereden una propiedad o una empresa o acciones, todo tipo de propiedad. El próximo semestre ustedes van a ver todo lo relativo a los bienes y la propiedad y las variantes que esto tiene. Pero los menores también pueden tener bienes
y sus padres van a ser a los que les corresponde la administración de los mismos. Pero esto lo tendrán que hacer con responsabilidad, porque dice que también van a aprovechar los servicios atendiendo a la edad y condición del menor. Menciona también en el siguiente artículo que mientras subsista el vínculo matrimonial o la unión de hecho, y el padre y la madre, la patria potestad la van a ejercer conjuntamente, ¿verdad? Mientras no hay un acta de separación, ¿verdad? Es en conjunto que se va a ejercitar. Ahora bien, la representación de padre, cuando los padres están separados, ahí ya puede ser derivado de esto de alguna reclamación, de alguna denuncia, e incluso si ambos padres no cumplen con ese rol, va a entrar otra figura que es la tutela. La tutela la vamos a ver en la siguiente semana, si no estoy mal. Por cierto, ya solo nos queda esta y 2 semanas más para culminar su primer semestre. Ahora, la tutela sería designada a cargo de un tercero que no sean los padres, ¿ya? Pugna entre el padre y la madre. Si hay pugna, va a haber que haber intervención judicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque será un juez el que determine a quién corresponde, ¿verdad? Los padres ya están demandándose, reclamando esa protección en favor de uno o del otro, ¿verdad? En los últimos años no se había visto, pero en los últimos años se ha visto mucho el incremento. No tengo estadísticas para comprobárselos, pero hemos sido muy consultados sobre temas donde las madres no tienen a los hijos y los padres quieren establecer que sean solo ellos los que tienen la patria potestad. Entonces, tiene eso que hacerse en las vías correspondientes para que después no haya afectación con que ese padre se quedó con el hijo, ¿verdad? Así como hablábamos en semanas previas de esos padres que no reconocen a sus hijos, viene alguien más y de buena fe y en amor hace el reconocimiento, pero ahora tiene persecución, puede estar teniendo persecución penal por ello, ¿verdad? Entonces, se tienen que informar, tienen que ser asesorados, acudir a los órganos jurisdiccionales. Habla también o describe en el artículo 257 lo que está previsto en el caso de si los padres fueren menores de edad. Decíamos que con todas las reformas que la ley ha tenido y que prohíbe las inscripciones de menores de edad, ¿verdad? Que tendrían que hacerlo con la representación de sus padres, pero habría que ver que el tema no traiga aparejado una denuncia por si hay violación, si es considerado el tema del casamiento de menores de edad, ¿verdad? Ahí pueden surgir todas esas situaciones, pero en este artículo 257 permite que los bienes, cuando los padres fueren menores de edad, la administración de los bienes de los hijos será ejercitada por quien ejerce la patria potestad o tutela del padre, ¿verdad? Nos parece a nosotros tal vez esto en estos tiempos, ¿verdad? Raro, pero la ley en realidad fue hecha incluso para que menores de edad ejercieran su rol de padres, ¿verdad? Tal vez ahora no se escucha mucho, pero igual en nuestro país, si ustedes van a ver las estadísticas de menores de edad embarazadas, son altísimas. En cuanto al hijo adoptivo, la patria potestad la ejerce sobre él. ¿Quién lo adoptó? Ya, para que una persona tenga el reconocimiento basado en adopción, clase que vamos a ver posteriormente, va a haber que haber una intervención de órgano administrativo y judicial, ¿verdad? Y en base a eso, pues se puede determinar que existe esa adopción legalmente establecida que conlleva entonces el ejercicio de la patria potestad del hijo adoptivo. Pero también una reforma que se aclaró, ¿verdad? Ahí se establece que también por declaratoria judicial, ¿verdad? Porque un juez puede determinar a otros el tema del hijo adoptivo, ¿verdad? Hay mucho cuidado, ¿se acuerdan que les mandé la semana pasada la sentencia que el licenciado me hizo favor de hacerles llegar?
donde habla del caso, ¿verdad? De la madre biológica, la madre que lo había reconocido, el menor que tenía 2 partidas de nacimiento, las deducciones penales que todo eso conllevó, y lo que la CC dijo, ¿verdad? Que al final reconoció a los padres biológicos, ¿sí? Ahora, en la capacidad relativa a menores de edad, este artículo sería objeto de análisis, ¿verdad? Porque así como queremos que otros derechos le apliquen a, por ejemplo, los trabajadores, a las mujeres, vean lo que está previsto en el 259. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida, con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Aquí yo no les voy a decir qué es lo correcto, cada quien tiene un criterio formado en ese sentido. Pero ¿qué dice la normativa internacional de protección de menores? A una persona considerada menor de edad no se le puede obligar, así como no se le puede ahora obligar no se le permite casarse, tampoco se le puede obligar a trabajar. De hecho, en sociedades o en países donde el nivel de protección está tan avanzado, eh, es casi punible, en algunos casos, poner a los hijos menores de edad a trabajar, ¿ya? Y menores de edad es de 18 para abajo. Sin embargo, nuestra cultura, nuestro propio código del trabajo, permiten el trabajo de menores. Si ustedes van a ver una regulación específica, ¿verdad? Donde se permite, bajo el argumento, ¿verdad? De que los hijos contribuyen al sostenimiento del hogar. Yo no les digo acá cuál es el criterio correcto. Yo solo les planteo cómo está la ley y en el artículo 259 está previsto que los hijos pueden, los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y recibir una retribución convenida con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Solo para que se asusten un poco que en materia internacional de protección de menores, el hecho, por ejemplo, de los hijos mayores cuidar a los hermanitos ya se considera un nivel de violencia. El ejemplo también de que a los hijos no se les ponga a estudiar para que contribuyan con un trabajo al hogar también está considerado violencia. Pero, pues, en próximas décadas observarán ustedes transformaciones en ese sentido, ¿verdad? Porque en materia internacional el objetivo es que todo se vaya introduciendo a la normativa del país, ¿verdad? Pero se los dejo ahí para que ustedes lo consideren. En el artículo 260 está establecido lo relativo a que los menores de edad, ahí sí, fíjense que aquí es bien imperativo, dice deben, no dice pueden, deben vivir con sus padres o con el padre o la madre que lo tenga a su cargo. No pueden, sin permiso de ellos, dejar la casa paterna o materna o aquella en que los padres lo han puesto, debiendo en todos los casos ser auxiliada la autoridad doméstica, es decir, la autoridad de los padres, por la autoridad pública, ¿ya? Para hacer volver a los hijos al poder y obediencia de sus progenitores. Recuerdo que hace algunos años era consultada por el caso de una menor de edad, menor de 18 años, de 17 años, quien decidió abandonar la casa y se fue a donde unas amiguitas, ¿verdad? Y los padres buscaban asesoría porque se decía que esta jovencita con las amigas estaban haciendo acciones que vulneraban sus derechos, ¿verdad? Pero la jovencita estaba en su necedad de irse, ¿verdad? Y querían ellos evitar, entonces se les orientó para que acudieran a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Y hacer valer el derecho que ella volviera al hogar. Con la sorpresa, ¿verdad? Que cuando se obtuvo todo eso, la jovencita manifestó que ya no quería volver al hogar porque su padrastro, pues, según ella indicaba, cometía ciertos abusos que se pudieran considerar delitos y en consecuencia, pues terminó en un lugar
de un reformatorio, como escuchamos, con protección ya institucionalizada, ¿verdad? Entonces, en cuestiones de familia suceden muchas cosas y yo siempre le digo a los padres que tengan mucho cuidado, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de los padrastros y familias que se conforman de nuevas formas, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado porque una cosa que puede solventarse en la vía civil, con el tema de familia, con leyes civiles, con la introducción de todas las nuevas leyes, se convierte totalmente en una persecución penal, sea o no sea cierto, ¿verdad? Y ahí pues hay mucha afectación, a veces cuando no hay culpabilidad, ¿verdad? La madre soltera o separada, cuando el padre y la madre no sean casados ni estén unidos de hecho, los hijos estarán en poder de la madre, ¿sí? Salvo que, que ésta convenga que pasen a poder del padre o sean internados en un establecimiento educativo. Antes existía tanto internado, ¿verdad? Hoy ya no se escuchan esas figuras en la actualidad. Esta última parte, el último párrafo, es importante porque en el mismo se establece que cuando por vías de hecho se sustrajera al hijo del poder de la persona que legalmente lo tenga a su cargo, será responsable conforme a la ley y la autoridad deberá prestar auxilio para la devolución del hijo a fin de reintegrar en la patria potestad al que la ejerza, ¿verdad? Pero toda intervención judicial, recuerden que si es el tema de menores, el alcance de un juez de menores va mucho más allá y va a ser una investigación exhaustiva y por el mismo tema de la protección que se pretende hacia los menores, ¿verdad? Que por una parte está bien porque al día de hoy, fíjense, la vulneración de derechos de menores es altísima en nuestro país, ¿verdad? Menores abandonados, menores violentados en todos los ámbitos, incluyendo el sexual. El interés de los niños es predominante, no obstante lo preceptuado en los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial, ¿verdad? Se deberá acudir ante un juez y en ese sentido vamos a estar ante la separación, suspensión, pérdida o restablecimiento de la patria potestad. En los artículos que aquí menciono está claramente establecido cuándo se va a hacer una separación de la patria potestad, cuándo va a entrar esto en suspensión, cuándo se pierde y cómo se puede restablecer. Entonces, cuando ustedes lean cada uno de los artículos, van a observar, ¿verdad?, los motivos que dan lugar a todo esto. Por supuesto, es la vía judicial, ¿verdad? Ahora ya se están, siempre ha habido la queja de que las madres, porque el esposo no da pensión, no dejan ver a los hijos. Ya hoy los padres pueden hacer una reclamación para que permitan que esas relaciones paterno-filiales se lleven a cabo. No pueden ser motivo de, por supuesto, también hay vías para hacer ejecutable el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Asimismo, les quiero leer unos artículos. Ustedes van a leer la mayoría que aparecen según estos casos, pero les quiero leer unos que yo considero que son de suma relevancia. Artículo 263. Los hijos, escuchen, aun cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres. Lastimosamente, también vemos mucho tema de abandono de adultos mayores. Hay mucho adulto mayor que los hijos les abandonan y no les auxilian, ¿verdad? Cuando veamos el tema de alimentos, van a ver ustedes que el tema de alimentos no es solo hacia hijos, sino puede ser hacia padres. Y dice específicamente lo que establece aquí, me llama la atención porque habla de la honra y el respeto, que son terminologías que por lo regular en derecho no se establecen, ¿verdad? Habría que establecer tal vez o desarrollar más en una ley específica qué es la honra y qué es el respeto, ¿verdad? A los padres. Y ojo, están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida,
¿ya? Entonces, así como existe la obligación de protección de los padres hacia los hijos, vean, los hijos también en su momento, cuando más se necesite, sobre todo, ¿verdad? Tienen esa responsabilidad. Pero esta parte como que no se desarrolla tanto, ¿verdad? Si la de los padres, y me refiero a padre y madre, fíjense que en el pasado era fenómeno, era común, ¿verdad? Que solo los padres ejercieran ese abandono, etcétera, hacia los menores, ¿verdad? Pero en la actualidad hasta las madres están abandonando a sus hijos, ¿verdad? Y los abandonan con parientes. Miren, la verdad que es un fenómeno que necesita más análisis a profundidad y una verdadera intención protectora del Estado. Del restablecimiento, les puedo decir que el Estado no está haciendo mucho por el tema de cuando se pierde la patria potestad, hacer el restablecimiento. Algunas iglesias, cuando escuchen ustedes que dan esos cursos de escuelas para padres que a veces se practican en algunas instituciones educativas, pero en las iglesias por lo regular firman convenios con los juzgados de menores, ¿verdad? Para que los padres que han perdido la patria potestad o que les han quitado sus hijos y los han institucionalizado, pues la puedan recobrar. Eh, He visto en algunos casos cercanos, ¿verdad? Personas que acuden a sacar tipo un curso, ¿verdad? En una iglesia para cómo comprender, enseñarles cómo ser padres y cómo aplicar esa función para con sus hijos, para que los jueces después lo tomen en cuenta para ver si les restablecen en su patria potestad, ¿verdad? Eso está dándose mucho en nuestro país. También hay otros artículos como el 264 y el 265, donde se habla específicamente del tema de los bienes de los menores y se regula que los padres no pueden, cuando un bien está en propiedad de un menor o de una persona incapaz, los padres no pueden enajenar, puede ser vender, gravar, hipotecar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración. Los padres, si bien es cierto, tienen esa función de ejercitar su patria potestad, no pueden ellos, en detrimento de esos hijos, dilapidar esos bienes, ¿ya? Entonces, existen limitaciones y una de ellas es esta, ¿verdad? Cuando se necesite, fíjense bien, por causas de absoluta necesidad y evidente utilidad, previa autorización de juez competente, e intervención de la Procuraduría General de la Nación, harán disposición de ese bien, ya sea para venderlo o para hipotecarlo, siempre procurando el daño menor, ¿verdad? Más adelante, cuando ustedes estén sacando primero de su sexto semestre, yo les voy a, bueno, yo grabé los videos, ¿verdad? Actualmente yo lo imparto, no sé si en el futuro lo impartiré, pero hay un curso que se llama Derecho Notarial 3 y ahí se dan los procesos de jurisdicción voluntaria. Y hay un proceso de jurisdicción voluntaria que tiene que ver con la disposición de bienes o gravamen también de menores incapaces o ausentes, ¿verdad? Y el notario tiene facultad para intervenir como si él fuera juez, ¿verdad? Entonces, tanto en la vía judicial como en la notarial se puede llevar a cabo este proceso. Pero ojo, ahí la base es que si es el juez o si es el notario el que va a conocer, a él le tienen que probar la causa de absoluta necesidad y evidente utilidad para poder aprobar el acto que quieren realizar. ¿Por qué? Porque contra ese profesional pues pueden haber después reclamaciones de daños y perjuicios. Tampoco, según el artículo 265, podrán celebrar contratos de arrendamientos cuando estos exceden de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de un año. Cuando los arrendamientos, que son contratos que en el futuro van a haber,
Yo también lo doy, y por cierto lo doy como contenido extra porque no está en el programa por el tipo de sistema que ustedes tienen, pero yo se los imparto a los compañeros. Van a ver ustedes que los arrendamientos por más de 3 años se tienen que inscribir en el registro de la propiedad. O cuando esos arrendamientos se da un adelanto por más de un año. Sí los pueden hacer, pero igualmente tendrán que acudir a órgano jurisdiccional y ahí sí, solo ante juez para poder llevarlo a cabo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay intereses de un menor o de un incapaz que se tienen que considerar. Entonces, a estos artículos préstenle mucha atención porque son de suma relevancia. También hay otros artículos, ¿verdad? Pero tienen que ver con este cuadrito que yo les detallo acá, pero por favor ustedes lean los artículos, en qué consiste la separación y cómo tiene lugar y los demás, ¿verdad? Y cómo se hará para el restablecimiento en caso que se haya perdido la patria potestad, ¿ya? Voy a desarrollar rápidamente el tema del parentesco y esperemos que nos dé tiempo para unos minutos para preguntas, ¿verdad? El parentesco está desarrollado en el artículo 190 al 198 del Código Civil y en términos generales, aquí pues yo coloqué varias definiciones, clasificaciones, pero puedo decirles que el tema del parentesco es ese reconocimiento legal que hace la ley del vínculo que tiene lugar por motivos de sangre en su caso, pero también por afinidad o en su caso por la ley. ¿Por qué? Porque es esa conexión que existe entre varias personas ya que conforman lo que conocemos como una familia y que derivado de ello, pues van a generar ese vínculo. Puede ser generalmente, ¿verdad? Porque la doctrina es internacional en este caso y nos habla incluso que puede ser por naturaleza, quiere decir, de dónde provienen las personas de sangre, ¿verdad? Por la ley, ¿verdad? Que la ley también hace esa regulación del reconocimiento en el caso, por ejemplo, de la adopción, que reconoce también ese parentesco, o por la religión, porque habrán algunas culturas, ¿verdad?, que reconozcan el parentesco por el tema religioso, y es por ello que en la clasificación, fíjense bien, que yo les coloco acá y que nos presenta el autor, hay parentesco por consanguinidad, como su nombre lo dice, por motivos de sangre, personas que provienen de la misma sangre. Ya, descienden estas personas de un mismo progenitor. Luego está el parentesco por afinidad. Es ese vínculo que va a surgir derivado del matrimonio con los parientes del cónyuge, ¿sí? Entonces, surge ahí la afinidad. Y el vínculo civil, que es el que nace con la adopción, que les hacía mención, ¿verdad? Y que en una futura clase vamos a hablar. También se reconoce el vínculo espiritual, según Brañas, porque el tema de el sacramento y el bautismo, que está reconocido en las leyes canónicas, pues tienen cierto reconocimiento, ¿verdad? En nuestro país, tal vez en el pasado tenía eso mucho mayor fuerza, ¿verdad? El tema de los padrinos, pero en la actualidad eso no tiene un reconocimiento estrictamente legal, ¿verdad? Porque no está regulado dentro del derecho civil. El derecho civil no reconoce los otros tipos de parentesco. Entonces, en estos artículos que les hacía mención, se establece que la ley reconoce el parentesco consanguíneo, sí, artículo 190, dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado y el civil que nace con la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado, como vamos a ver a continuación. Y en la consanguinidad, pues nos indican en el 195, ¿verdad?, que el parentesco se va a graduar por el número de generaciones y cada generación constituye un grado. Luego, por líneas, hay líneas rectas, ascendentes y descendentes y líneas colaterales.
esas líneas tienen que ver con los vínculos de sangre, ¿verdad? Porque todos vamos a descender de un mismo tronco, le dicen algunos, ¿verdad? Pero de una misma figura paternal, ¿verdad? O materna, que es la que en común nos va a hacer generar ese grado parentesco. La línea recta cuando las personas descienden unas de otras y colateral o transversal cuando provienen o desciendan de alguien común, que no pero no descienden unas de otras, como vamos a ver a continuación. Otros artículos, el 198, perdón, 197. En línea colateral, los grados se cuentan igualmente por generaciones, subiendo desde la persona cuyo parentesco se requiere comprobar hasta el ascendiente común, bajando desde él hasta el otro pariente. Y en el parentesco, en el 198 de afinidad, se computa del mismo modo que el consanguíneo y concluye con la disolución del matrimonio, ¿sí? Ahora bien, la consanguinidad, aquí tenemos, no me alcanzaba a mí para hacerlo completo y que se leyera bien, pero aquí estamos nosotros, yo hijo, ¿verdad? Podemos partir de yo hijo hacia atrás, ¿verdad? De dónde vengo, o podemos partir de mi persona hacia abajo, ¿ya? Entonces, como ustedes observan aquí una flechita, esa flechita es la generación, vamos a considerarla como la generación que hace grado, ¿ya? Entonces, yo con mi señor padre hago un grado. Entonces, somos parientes por consanguinidad dentro de los grados de ley. ¿En qué grado? En primer grado. Con mi abuelo en segundo grado, porque yo voy contando las flechitas, ¿verdad? Ese intermedio que hay entre cada uno. Y recordemos que la ley nos dice que por consanguinidad se reconoce el parentesco hasta el cuarto grado. Entonces, si nos vamos con de dónde yo vengo, ¿verdad? Mi pariente de conformidad con la ley es hasta mi tatarabuelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se cumple un grado, otro grado y el cuarto grado. Y en descendencia llegamos hasta los tataranietos, ¿ya? Porque también forman grados, ¿ya? Ahora bien, puede ser que tengamos que medir el parentesco no en línea recta, ¿verdad? Sino en línea colateral o transversal. Entonces, ahí la ley nos dice que nosotros tenemos que subir al vínculo que nos une, contar ese grado y luego descender en esos grados. Entonces, yo subo con mi papá o mi mamá y hago un grado y ellos con mis hermanos hacen otro grado. Entonces, con mis hermanos tenemos primer y segundo grado, con mis padres primero y con mis hermanos segundo grado. Con los hijos de mis hermanos, es decir, mis sobrinos, se genera otro grado, ya estaríamos en un parentesco en tercer grado, ¿verdad? Y con los hijos de mis sobrinos, es decir, los nietos de mis hermanos, estaríamos cumpliendo el cuarto grado. Fuera de estos y los mencionados antes, podríamos decir que no existe parentesco. Es bueno que lo consideren porque en los ejercicios del examen va a venir, ¿verdad? Usted es pariente de fulano de tal y pariente para la ley es solo los que están entre los grados de ley, ¿ya? ¿Por qué? Porque si a su oficina profesional llegan y le dicen, mire, fíjese que nosotros somos primos terceros y nos queremos casar, pero oímos decir que los primos no se casan. Entonces, usted analícelo. No le voy a decir yo la respuesta. Ya, dice usted, ¿cómo es eso que primo tercero? ¿Cómo así? Hace usted su papelito y hace los dibujitos, ¿verdad? Ahora, si dice, mire, fíjese que nos queremos casar, pero él es hijo de mi tía. Bueno, ¿y su tía es hermana de su hermano, de su mamá? Sí. Entonces ustedes ahí dicen, no, yo no puedo celebrar un matrimonio porque hay prohibición. ¿Recuerdan que quienes podían contraer matrimonio? Los que eran parientes dentro de los grados de ley tienen prohibición, ¿ya? Entonces, observen cómo esto se regula, ¿verdad? Y
en ese mismo ejemplo, ¿verdad? Aquí les colocaba con los nietos de mis hermanos, digamos, y luego, ¿qué parentesco tuvieran mis hijos? Yo no tengo, ¿verdad? Pero, ¿qué parentesco tuvieran mis hijos con los hijos de mis hermanos? Miren cómo eso se va conjugando. Entonces, siempre jueguen con el grado que está. Les recomiendo, si quieren ir practicando, hagan en una hoja los dibujitos, ¿verdad? Dibujen dónde están ustedes y siempre recuerden, si es que queremos hacer primas, primas, ¿verdad? Estaba leyendo ahí algo. Si son primas las mamás de los que se casaran, si es posible. No lo entendí, lo voy a analizar y de ahí le digo la respuesta, porque no entendí la pregunta. El asunto es que siempre, cuando es en línea recta, ascendente o descendiente, no hay problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted dice, abuelos y tatarabuelos o nietos y bisnietos, ¿ya? Pero cuando es hacia los lados, siempre recuerden que tienen que contar al que ejerce el vínculo común, porque con mis hermanos yo no puedo contar un grado directo, tengo que subir a los padres y bajar a los hermanos, ¿ya? Entonces, consideren eso, porque, por ejemplo, para el tema de contraer matrimonio, ¿verdad? Está bien. Ahí está claramente establecida la prohibición. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una sucesión hereditaria que es para reclamar una herencia y no hay ningún otro pariente, el pariente más cercano va a ser el que le corresponde el derecho. En el tercer semestre yo estoy dando cabal Civil 3 y ahí hablamos del derecho de sucesiones, ¿verdad? Y cabal en las semanas previas hablábamos de quiénes son los llamados a suceder cuando no hay testamento, ¿verdad? Y ahí entra a reconocerse este parentesco por consanguinidad. Y luego tenemos el de afinidad, que el de afinidad es el que se genera con los esposos, ¿verdad? Pero no hacen grado. El esposo y la esposa no hacen grado, por eso yo aquí se los coloqué juntos, ¿verdad? O sea, no tenemos que contar de mí hacia el esposo para contar un grado, sino del esposo o esposa, un grado hacia sus padres, o sea, los suegros, ¿verdad? Y otro grado hacia los abuelos. Ahora bien, en la ley, por afinidad, solo se reconocen por afinidad hasta el segundo grado. Entonces, en línea recta o en línea colateral, ¿ya? Y luego teníamos el de la adopción, ¿verdad? Que es el que surge entre el adoptante y el adoptado. Si tienen dudas, con mucho gusto las puedo realizar en este momento. Solo voy a grabar hasta el minuto 50. Ya después cancelo la grabación. Pueden intervenir con mucho gusto. Me parece que el licenciado Ramírez está hablando, pero no le escuchamos. Ahí sí. Perdón, Lida, es que solo estaba acá plasmándome un escenario, pero no lo he logrado terminar de establecer para hacer la consulta, ¿sí? Vaya, vaya, no tenga pena. Si igual cuando lo tengan, lo escriben y lo mandan ahí con el link Sosa. De acuerdo, Bueno, igual gracias. le digo licenciado Alex Sosa, pero no sé si decirle capitán o comandante, no sé cómo es el asunto. Que anda por ahí. Dice, si son primas las mamás de los que se casarán, si es posible. Sí, yo no le voy a responder a quien hizo la pregunta, quiero que usted haga el ejercicio, ¿ya? Si los hijos de dos primas tienen prohibición para contraer matrimonio, porque puede ser una pregunta de examen. Yo aquí las variantes, ¿ya? Aquí están. Entonces ustedes hagan el ejercicio. Dicen, ve, son hijos de, ¿hasta qué grado es? ¿Ya es quinto grado, es sexto grado? No hay prohibición. Está dentro del cuarto grado, hay prohibición. Hacer ustedes, por favor. Sí, licenciado Arenas, ¿tiene la palabra?
No le escuchamos. Hoy están muy callados, no hay ni partido de Champions o algo como para decir que ya se fueron. Pero igual si hay... Es que la explicación está muy clara, estimada maestra. Muchas gracias. Muy bien. Licenciado Montepeque, yo a todos les digo licenciados porque todos tienen un nivel de licenciatura o maestría o hasta doctorado, ¿verdad? Pero para... Perdón, licenciada. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Doctora, buenas tardes. Se habla de prohibición, más no es que las personas no lo hagan. O sea, ¿qué pasa si lo hacen sí. y No. está prohibido? Sí, ustedes, por ejemplo, nuestra función es profesional, ¿verdad? Ustedes están formando a su oficina, por ejemplo, va a llegar gente que quiere celebrar un matrimonio, gente que le dice, mire, fíjese que yo soy la heredera de esta herencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque soy la sobrina y soy la única que tiene derecho. Entonces usted va a indagar, ¿verdad? Por eso ustedes ahorita se están formando para saber qué se puede, qué no se puede. Asimismo, por supuesto que en la vida común, ya, solo mi apellido en mi familia hay mucha gente que es Salguero, ya se imaginará usted, ¿verdad? Sí, porque normalmente cuando va, por ejemplo, con alguien a casarse, no revisan normalmente si son primos o algo, por un lado. Y por otro Cuando lado, va si a qué, Lic? a casarse. Ah, bien. Sí, Lo revisan. primero que le van a preguntar en el acta de matrimonio, no sé si se los leímos, yo creo que sí lo leímos, le van a preguntar de quién es hijo y de quién es de quién es nieto. Esos datos se aportan y van a juntar certificación de nacimiento y ahí dice de quiénes son hijos. Y obviamente si nosotros vemos que tienen apellidos comunes, vamos a empezar a indagar, ¿verdad? Porque esos matrimonios no serían válidos de conformidad con lo que dice la ley. Oh, pero sería más que todo porque usted ve los apellidos comunes, porque recuerdo un licenciado que anteriormente dijo que creo que fue alcalde y todo eso, y habían ciertas preguntas que a veces no se hacían. Y esa es una pregunta. La otra es que, digamos, eso es prohibición para casarse, pero si viven juntos y no se casan, o sea, ¿tiene alguna pena eso? No, ahí nadie les prohíbe, ¿verdad? Pero no hay prohibición en ese sentido. Pero, por ejemplo, bueno, no, en ese sentido no habría nada que les prohíba de vivir su amor. Yo creo que eso ya es más moral, ¿verdad, Ligda? Definitivamente. Sí, Siento, en el no sé. pasado, fíjate que en el pasado, bueno, eso se daba mucho, mucho. Yo por eso hasta les estoy poniendo el ejemplo de mi familia, que hay mucha gente que tiene el mismo apellido de papá y de mamá. Pero en el pasado esas eran prácticas muy comunes, ¿verdad? La ley, pues, regula que eso no es posible porque según estudios científicos está previsto, ¿verdad? Que hay afectación genética. Ya no me lo crean a mí, yo no soy especialista en eso, pero hay afectación genética. Voy a dejar de grabar para que quienes quieran retirarse lo hagan, pero quiero comentarles algo. Que es un caso real de nuestro país. Yo trabajé un tiempo en el sistema de salud pública, en el Ministerio de Salud, y ahí se plasmaba de ejemplo un caso en el que en cierto territorio del occidente de nuestro país, pues existía mucha prevalencia de niños naciendo con ceguera. Y continuamente los niños estaban siendo reportados que nacían con ceguera y de una investigación que se pudo realizar, se pudo establecer, ¿verdad?, que había alguna afectación genética. Cuando se investigó más a profundidad, se llegó a conformar una mesa técnica que ya no solo era el sector salud, sino otros sectores, porque se estableció que había menores de edad teniendo estos niños. Ya. Y estos niños nacían así porque el componente genético del parentesco era muy, muy cercano, ¿ya? Y al ser muy cercano, pues surgían estos tipos de problemas, ¿verdad? Porque siempre el Estado trata de darle un abordaje a un problema. Y se concluyó, ¿verdad?, que muchas menores estaban resultando embarazadas de los propios parientes.
en consecuencia, como estas eran menores de edad, tenía que intervenir el Estado, ¿verdad? La PGN, el Ministerio Público, y pues se hizo una mesa técnica porque se pretendía promover, ¿verdad? Que esto no era algo cultural, ¿ya? Porque se dijo, ¿verdad? Que aquí en la cultura es así y, ¿cómo lo está? Algo así. La cultura es así, ¿verdad? Y que las jovencitas, pues, sí tenían lastimosamente su primer contacto sexual era con los parientes, ¿ya? Y bien cercanos, descendientes. Entonces, se le pidió al señor alcalde, ¿verdad? Que intervinieran con promover que esto no era algo cultural, ¿verdad? Y el alcalde dijo que era más fácil que era más fácil salir del territorio sin ninguna propuesta que pretender hacerla, porque era más fácil que lo quemaran a él a que eso llegara a cambiar. Con eso les digo todo. Y eso, en el caso que les digo, ha sido objeto de estudio en algunos lugares, ¿verdad? En algunos seminarios, etcétera. Y en derechos humanos se dice que no existe justificación cultural ante vulneración de derechos humanos, ¿ya? Entonces, no puede justificarse con que la cultura es así, ¿verdad? Eso. Entonces, es lo que les puedo poner de referencia, solo para que ustedes se den cuenta, ¿verdad? ¿Por qué es importante nosotros cumplir con lo que la ley nos manda? No podemos celebrar matrimonios, tenemos que reconocer. Y este ejercicio es muy bonito, ¿verdad? Porque que yo soy de un departamento de Asunción Mita Jutiapa y del Progreso Jutiapa también. Y en mi familia, ¿verdad? A veces uno va por la calle y dice familia Salguero tal, familia López Salguero, familia Salguero con otro apellido, Orellana Salguero. Entonces dice uno, ¿verdad? ¿Dónde voy a encontrar uno con el que no tenga parentesco? Yo lo busqué lo más lejos posible, ¿verdad? El mío venía de Panamá con descendencia guatemalteca y un poco de italiana, ¿verdad? Pero a lo que voy es que en los pueblos, ya, mi primo, mi tío, mi prima, ya, está bien que reconozcamos esa familiaridad y todo, ¿verdad? Pero parientes dentro de los grados de ley, no todos somos, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Sí, Y es si que no, pues, precisamente con el respeto de dónde es cada uno, ¿no? Yo he visto ajá. muchos TikTok que precisamente la misma gente de Jutiapa es la que hace, ¿verdad? Y juegan con ese tipo de cosas de que se casan, Exacto. son novios de la prima, del Ajá, primo. Y en la ajá, antigüedad, digamos, culturas como la egipcia, digamos, que incluso se casaban, pues, para mantener el linaje, como dijo el compañero, hasta hermanos con hermana, ¿verdad? ajá, exactamente. En la actualidad, fíjense que cualquier, matrimonio celebrado entre parientes no debería de ser inscrito en el registro. Da lugar a impugnación, ¿verdad? Y en algunos casos, si hay mayores de edad unos y menores de edad otros, puede estarse cometiendo algún delito, ¿ya? Incluso se los digo porque si el día de hoy ustedes son buscados, y el día que sean ustedes buscados como profesionales para celebrar un matrimonio entre menores de edad, y pongamos que se le olvidó a usted los cursos que recibió aquí, y usted dijo, yo lo voy a celebrar porque ya la muchacha tiene un mes de que nació el niño, ¿ya? Y dice usted, no, pobrecito, los voy a casar. Cuando esa solicitud de inscripción de esa acta llegue al registro civil, le van a certificarle conducente, ¿ya? Porque está infringiendo normativa legal. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Espero que la información, como siempre les digo, esta información deberían de dársela a uno desde parvulitos. Ya, toda esta información nos va a servir, sí, para ganar el curso, para ejercerlo como profesionales, pero es información importante para la vida, ¿verdad? Entonces, por mí, cabal.
cabal. Mucho gusto, entonces, sí, los veo el próximo sábado, primero Dios.